Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé en qué estadio estarán, supongo que será buenos días para ustedes. Muchísimas gracias a todos los que se pusieron al hombro esta organización y un agradecimiento particular a los doctores Daniela Sedán, Darío Andrinoli y Patricio Urraza por haber pensado en mí para dar esta conferencia plenaria y compartir con referentes tan importantes esta actividad. Brego para que este encuentro canábico sea no una excepción, sino una regla, y que ojalá nos podamos reunir todos los años para compartir todo lo que tiene que ver con esta política canábica, más que otro tipo, por llamarlo de una manera, creo que compendia a todos los actores. Bueno, como presentó Daniela, gracias por su presentación. Además, yo les voy a hablar del sistema endocannabinoide en procesos neurodegenerativos y comencemos un poco a abordar esto. Estamos hablando de una planta muy antigua, con una historia reciente, probablemente en las charlas que han tenido ya han visto algo de esto. Esto arranca con los primeros descubrimientos del THC en el año 70, a partir de la planta, por el doctor Michulán. Entre los años 88 y 90 se describió por primera vez el receptor CB1. En el año 92 se descubrió el primer endocannabinoide, la anandamida. Entre los años 93 y 94 aparecen las primeras publicaciones que hablan de un segundo receptor, o CB2. En el año 95 aparecen las primeras publicaciones sobre el otro de los principales endocannabinoides, el 2-araquidinoidglicerol. Entre los años 94 y 97 se empieza a aparecer una importante densidad bibliográfica en lo que respecta al metabolismo de estos compuestos endógenos. Para hablar del sistema endocannabinoide tenemos que hablar obviamente de los ligandos endógenos, los más importantes, el 2-araquidinoidglicerol y la anandamida. Toda la maquinaria biosintética de estas moléculas, o metabólicas, mejor dicho, tanto biosintéticas como hidrolíticas, que en general se encuentran a nivel presináptico, porque tenemos que pensar que estos son neuromoduladores retrógrados, tienen sus receptores a nivel presináptico. Y aquí vemos a la planta. ¿Por qué la planta? Porque algunos de sus principios activos actúan sobre receptores CB u otro tipo de receptores, pero vamos a ver que también modulan el propio metabolismo de estas moléculas endógenas. Así podemos hablar de fitocannabinoides, los más importantes, el tetrahidrocannabinol, el cannabidiol y el cannabinol, y los endógenos, la anandamida y el 2-araquidinoidglicerol. Así tenemos moléculas de origen vegetal, moléculas endógenas y moléculas sintéticas, que los investigadores básicos nos valemos mucho de estas para poder seguir nuestros estudios. Estos unidos, acá está ejemplificado el receptor CB, pero vamos a ver que no es el único, generan, al unirse y desencadenar una cascada intracelular, efectos biológicos. Como les dije, los principales, y como muchos de ustedes saben, ligandos endógenos son el 2-araquidinoidglicerol y la anandamida. El 2-AG, voy a empezar a llamarlo así a partir de ahora, se encuentra en mayor proporción en el cerebro y es un agonista total de receptores CB1 y CB2, mientras que la anandamida está en menor proporción, que el 2-AG es un agonista parcial de estos receptores. Pero no nos tenemos, cuando hablamos de sistema endocannabinoides, quedarnos con los receptores y quedarnos con los ligandos endógenos, sino también tenemos que hacer una vista muy importante a todo lo que tiene que ver con su metabolismo, es decir, a la acción de enzimas, acá tenemos resaltadas, lo vamos a ver mejor en una diapositiva posterior, que sintetizan en nuestro organismo estos ligandos, y también a las enzimas que los hidrolizan o que los sacan del medio. Y precisamente extractos de la planta regulan todo este sistema endógeno
no solo por unión a alguno de sus principios a los receptores, sino también por modular el propio metabolismo endógeno. Y de todo esto va a depender el tono endocannabinoide, es decir, el tono que nuestro organismo puede llegar a presentar. ¿Cómo se sintetizan? Y yo voy a hacer un poco hincapié en esto y por ahí a algunos no les resulte muy simpático, les resulte un poco más complicado, pero es en lo que se basan básicamente nuestros trabajos. Se sintetizan a partir de fosfolípidos de membrana. Uno de ellos es el fosfatidilinositol bifosfato, que por acción de una enzima o por la acción concertada de las enzimas fosfolipasa C, que da el diacilglicerol, y diacilglicerol lipasa van a generar a este endocannabinoide. Pero otra vía importante es la que, por acción de la lisofosfatidatasa, a partir de un isofosfolípido como el lisofosfatídico, por pérdida de un grupo fosfato, puede generar también este endocannabinoide. Con respecto a la anandamida, el primer sustrato es la lisofosfatidilcolina, que es un fosfolípido que carece de un ácido graso. A ese ácido graso, a ese lisofosfolípido se le incorpora el ácido araquidónico, que saben que es el ácido graso constitutivo tanto del 2 como de la anandamida. A partir de esto se genera fosfatidilcolina. Por incorporación de otro fosfolípido, que es la fosfatidiletanolamina, ese ácido araquidónico que tiene la fosfatidilcolina se lo dona a la base etanolamina, generando la N-araquidonoil fosfatidiletanolamina, que por acción de una fosfolipasa D específica por esto genera la anandamida. Esta es la vía canónica y la más importante, aunque hay otras vías alternativas para la síntesis de anandamida. Hay distintas teorías sobre cómo se forman. Una de ellas, y que es la que tiene mayor contundencia bibliográfica o mayor aporte bibliográfico, es la de la síntesis a demanda. Otra que habla de un pool preformado, como ocurre con la mayoría de los neurotransmisores, y a partir de ellos la liberación. Y otra de las teorías que compendian la primera y la segunda, la tercera teoría. Pero, vuelvo a repetir, la que más evidencia científica tiene es la de síntesis a demanda. Pero para hablar de un tono cannabinoide o endocannabinoide, tenemos que tener en cuenta no solo la síntesis, sino también la degradación. El 2-AG se hidroliza básicamente entre araquidónico y glicerol por la monacilglicérido lipasa, aunque hay otras serinas hidrolasas como la BHD6 y BHD12 que también intervienen en menor grado y con menor eficiencia en la hidrólisis de este endocannabinoide, y también la FA, la ácido graso aminohidrolasa, que es una enzima que hidroliza casi con exclusividad a la anandamida. Pero no nos tenemos que quedar con esto, porque por la acción de otras enzimas como lipoxigenasas y ciclooxigenasas se generan productos de oxidación que tienen función biológica y en general tienen una función contraria a la función biológica que tienen el 2-AG y la anandamida. Estos ligandos endógenos actúan unidos a receptores de 7 segmentos transmembranas, CB1 y CB2. El CB2 es el que el CB1 es el que predomina en el sistema nervioso y está básicamente localizado en axones y en terminales sinápticos. El CB2 se lo describió por primera vez en el sistema inmune, pero también se lo ha descrito en neuronas y obviamente en el sistema inmune del sistema nervioso. Pero estos ligandos endógenos, como algunos principios activos de la planta, no solo se unen a los receptores CB1 y CB2, sino que pueden unirse a otros tipos de receptores, como receptores de vainilloide que permean iones, como otro receptor de 7 segmentos transmembranas acoplados a proteína G, que se lo llamó en un principio huérfano porque no se le conocía ningún ligando. Hoy se sabe, además de uno de sus ligandos que se une a él con mayor afinidad, también lo hace la anandamida. También se pueden modular canales de potasio, receptores de tipo nicotínicos y serotoninérgicos, entre otros. En la acción de unión de estos cannabinoides a estos receptores de proteínas G,
Desencadenan una cascada intracelular que pueden activar canales de potasio, permitiendo la salida de este ion, de este catión, permiten la inhibición de canales de calcio gatillados por voltaje y activan una serie de quinasas moduladas por mitógenos, que las tenemos ejemplificadas acá, y además regulan la entrada de calcio a través de receptores TRPV. ¿Cómo cesa la acción de estos receptores? Por distintos mecanismos, uno de los más, o mejor dicho, mejor descrito, es por la fosforilación del mismo, al cual se le une una resina y produce la internalización del receptor. Pero otra función importante que se le ha descrito a estos receptores, y en relación a esto yo voy a mostrar algunos resultados que nosotros hemos obtenido en núcleos del sistema nervioso, de corteza cerebral básicamente, no solo tenemos que tener en cuenta la unión del receptor, la unión del ligando al receptor de membrana, sino también, dado la naturaleza hidrofóbica de estas moléculas que pueden atravesar las membranas, pueden también unirse a receptores PIPAR, que es otro tipo de receptores. Estos receptores son receptores de proliferación peroxisomal, o bien a través de algunas de las cascadas de señalización que ellos generan por unión al receptor de membrana, pueden, a través de este mecanismo, expresar genes antiinflamatorios. Y nosotros sabemos muy bien que los procesos neurodegenerativos comparten un componente inflamatorio importante. Así tenemos la acción del sistema endocannabinoide en todo el organismo. ¿Por qué? Porque tenemos síntesis de estas moléculas endógenas y porque tenemos receptores que responden no solo a estas moléculas endógenas, sino también a los derivados de la planta. Así podemos tener acción a nivel del sistema nervioso central, a nivel circulatorio, a nivel digestivo, a nivel respiratorio y a nivel del proceso visual. En esta imagen les muestro cómo el CB1 es el que está representado en verde, prácticamente distribuido en todo el sistema nervioso. También hay algo del receptor CB2 y esta zona es la que comparten ambos receptores. Y ahora les voy a empezar a contar un poco de nuestros aportes en la temática. Nosotros trabajamos con dos modelos biológicos, con sistema nervioso, con corteza cerebral de ratas, en el modelo de envejecimiento y de enfermedad de Alzheimer, y con el sistema visual, con las células donde la energía lumínica se transforma en energía, o comienza su transformación en energía nerviosa. De esto no les voy a presentar resultados porque lo que hemos hecho es caracterizar el sistema endocannabinoide en estas células que aún no estaba descrito al momento que Estefanía empezó con su tesis. ¿Por qué? Porque se sabe que un estímulo continuo e intenso de luz daña y mata a estas células fotorreceptoras generando ceguera, que es también nuestro modelo de injuria a nivel de retina. Pero les vuelvo a repetir, por ahí en otro encuentro pueda presentarle alguno de estos resultados como para no hacer tan larga esta charla. Como les dije entonces, trabajamos ¿con qué? Con la corteza cerebral de ratas adultas de 4 meses, que son nuestros controles, y de ratas seniles de 26 meses. Y a partir de esto, con la fracción sinaptosomal, es decir, con el lugar donde se produce el contacto neurona-neurona. Y además, dado la función epigenética que tienen estas moléculas, con la fracción nuclear. Y a partir de retinas bovinas, trabajamos o hemos demostrado la existencia del sistema endocannabinoide en células fotorreceptoras, que es esta fracción que vemos acá, y cómo es modulada por luz. Igualmente, no les voy a presentar resultados de esto, pero sí les quería mostrar otro de los modelos con los que trabajamos. A partir de esto, trabajamos, si se trata de ratas de 26 meses, con el modelo de envejecimiento, y cuando esos terminales sinápticos
los tratamos con distintas isoformas del péptido beta-amiloide, que después más adelante les voy a comentar, ese sería nuestro modelo de enfermedad de Alzheimer, que lo hemos diferenciado en enfermedad de Alzheimer temprana y enfermedad de Alzheimer tardía. No voy a entrar en detalle de esto, pero por un proceso de ultracentrifugación podemos llegar a la fracción al terminal sináptico a partir de corteza cerebral rata, y a partir de ese terminal sináptico proveniente de cortezas de ratas seniles o bien de ratas adultas en presencia de distintas formas del péptido beta-amiloide, poder estudiar el metabolismo de endocannabinoides en nuestro modelo de envejecimiento o nuestro modelo de enfermedad de Alzheimer. La fracción sinaptosomal fue ampliamente caracterizada en nuestro laboratorio y también por marcadores propios de estas membranas, y también lo hemos caracterizado su funcionalidad a través de la actividad metabólica de las mismas. Si evaluamos metabolismo, evaluamos actividades enzimáticas, que son las responsables de sintetizar e hidrolizar a estas moléculas endógenas. Las enzimas básicamente que medimos son diacilglicerol lipasa, lisofosfatidato fosfatasa, como enzimas de síntesis de 2-araquidonoilglicerol, y la maglipasa como enzima de hidrólisis. Para esto empleamos sustratos radiomarcados, como diacilglicerol, 2-araquidonoilglicerol o monacilglicerol, o lisofosfatídico también radiomarcado. Salvo el lisofosfatídico y el 2-AG, el resto de los sustratos radiomarcados los sintetizamos en nuestro laboratorio. Respecto a la anandamida, les voy a presentar resultados de la actividad del ácido graso hidrolasa, amidohidrolasa, perdón, o sea, resultados de hidrólisis. Evaluar en nuestro contexto la síntesis de anandamida es una utopía, porque comprar el sustrato radiomarcado implica más de un subsidio importante, pero los resultados que les voy a mostrar de hidrólisis y de envejecimiento, otros investigadores que han tenido la suerte de poder evaluar la vía biosintética de anandamida han demostrado que en el envejecimiento no se producen modificaciones respecto a la síntesis de las mismas. Entonces, ¿qué pasa en el sistema nervioso central? Aquí tenemos ejemplificado el terminal sináptico y aquí la membrana postsináptica. Fíjense que lo hago el ejemplo únicamente para el 2-AG, pero es válido para anandamida en el sistema nervioso también, obviamente involucrando otro tipo de enzimas. Por acción de un estímulo, por ejemplo, la actividad de receptores glutamatérgicos que producen la activación de las enzimas que van a llevar a la formación de 2-AG. Como les dije y sabemos, este 2-AG actúa a nivel de receptores presinápticos y después esta unión a sus receptores presinápticos inhibe la liberación de neurotransmisores, entre ellos el propio que generaba su actividad biosintética, o sea que puede autorregularse. Y por último se produce la hidrólisis por la maglipasa, que se encuentra a nivel presináptico, o con la BHD6, que es otra de las enzimas importantes en la hidrólisis, que se encuentra a nivel postsináptico. Esto que vemos circulado acá se lo ha llamado, y está descrito en forma bastante reciente, se lo llama cingulosoma, y es una región de la membrana postsináptica donde estaría el receptor glutamatérgico o el receptor que recibe el estímulo para activar la biosíntesis de todas las enzimas que llevan a la formación del 2-AG. Estas moléculas endógenas son importantes porque modulan memoria y procesos cognitivos, son neuroprotectoras, focalicemos en esto, e intervienen en la plasticidad sináptica. ¿Qué es lo que pasa en el envejecimiento? Hay una disminución de la coordinación motora, vieron que nos volvemos más lentos, hay una disminución de las habilidades sensoriales, empezamos a ver con mayor dificultad, a oír también.
Estos son uno de los primeros parámetros de la senilidad. Fíjense que las fisuras se abren, hay pérdida de materia del sistema nervioso. Esto lleva a una alteración entre la conexión neurona-neurona y a un cambio en la expresión de determinados neurotransmisores, generando un déficit importante en el proceso de memoria y aprendizaje. Y muchas veces, no nos asustemos con esto, la senilidad o el envejecimiento fisiológico puede ser la puerta de entrada a enfermedades neurodegenerativas, y de ahí es que nosotros también empezamos a estudiar en estos módulos animales qué es lo que podría pasar con la enfermedad de Alzheimer. Así en el envejecimiento se ha visto que hemos podido ver que el sistema endocannabinoide modula procesos celulares que están relacionados con el envejecimiento y que la señalización del sistema endocannabinoide está disminuida. Y traigo a colación el trabajo de Wilke y Gorzo, que es del 2012, pero es muy ilustrativo y representativo. En el envejecimiento se producen especies reactivas de oxígeno, se generan moléculas mal plegadas como proteínas que el organismo o el sistema nervioso o las células son incapaces de depurar. Estas macromoléculas, al estar dañadas, tanto proteínas como glicerofosfolípidos como DNA, alteran la función de las organelas. Esto lleva a una dificultad en la conexión neurona-neurona y a un proceso neuroinflamatorio muy marcado, llevando o conduciendo a un deterioro cognitivo y produciendo una mayor susceptibilidad a procesos neurodegenerativos. Precisamente los extractos de la planta y la producción de las moléculas endógenas tienen en muchos casos efectos antioxidantes, facilitan la eliminación de esas moléculas que pueden dañar organelas, tienen efectos neuroprotectores y antiinflamatorios, por lo tanto, pudiendo atenuar el déficit relacionado con la edad. Bueno, y aquí sí voy a empezar a presentarles algunos de nuestros resultados, que es lo que vimos en nuestro modelo de envejecimiento respecto al endocannabinoide 2-AG. Cuando evaluamos la expresión de las enzimas involucradas en su metabolismo, en terminal sináptico no encontramos la diacilglicerol lipasa, tiene dos isoformas, una alfa y una beta, no encontramos la isoforma alfa, vimos que la isoforma beta estaba aumentada, su expresión, es decir, el nivel proteico en el envejecimiento, al igual que la aminohidrolasa, y disminuida la maglipasa. Acá quiero hacer un paréntesis, no siempre la expresión va de la mano con la actividad, porque sabemos que la actividad de una enzima depende de otros factores, no solo de la cantidad de enzima que haya. Por eso por ahí van a haber aumento de la expresión de una enzima, pero disminución en su actividad, porque eso tiene que ver precisamente con la regulación. Cuando evaluamos en la actividad de las dos enzimas biosintéticas, vimos que la lisofosfatidatofosfatasa aumentaba ligeramente, prácticamente nada, pero así había una disminución muy marcada en una de sus, yo diría en la principal enzima de síntesis, y evaluando la hidrólisis, veíamos que la hidrólisis también estaba aumentada en el envejecimiento. Como vimos en la hidrólisis del 2-AG, intervenían distintas enzimas, siendo la más importante la maglipasa. Cuando evaluamos inhibidores específicos de esa maglipasa, nos encontramos con un perfil diferente entre adultos y seniles, pudiendo decir, el KML29 es específico para inhibir la maglipasa, mientras que además de inhibir la maglipasa, inhibe otra serina hidrolasa. Este resultado en el envejecimiento nos está diciendo que en la hidrólisis del 2-AG no solo estaría involucrado la maglipasa, sino otras enzimas y con un papel relevante porque prácticamente se anulan totalmente la actividad hidrolítica de este fosfolípido, de este endocannabinoide. Así podemos decir, respecto al 2-AG, que en el envejecimiento, balanceando la hidrólisis y la síntesis, hay una marcada disminución de este endocannabinoide neuroprotector y nosotros argumentamos que esta disminución en la disponibilidad del 2-AG podría estar predisponiendo al deterioro causado por los años o por la edad.
tratamos de ver si regulando de alguna manera los receptores CB1 y CB2 se podría modificar el metabolismo del 2AG. Lo primero que evaluamos era la expresión de los receptores CB1 y CB2, vimos que disminuían en el envejecimiento, y cuando hicimos ensayos con agonistas y antagonistas de CB1 y CB2, preincubando con el agonista CB1, el agonista CB2, el JWH, el WIN, que es agonista de ambos receptores, o con los antagonistas para CB1 o para CB2, preincubando durante 10 minutos y después ensayando las actividades enzimáticas, valorando las actividades de las enzimas biosintéticas y de hidrólisis, nos encontramos que en el envejecimiento, si bloqueamos los receptores CB1 y CB2, aumenta la actividad de una de las enzimas biosintéticas y la hidrólisis disminuye y disminuye aún más si están los dos antagonistas juntos. Esto nos lleva a resumir en esta figura que vemos acá que el bloqueo por antagonistas de cada uno de los receptores inhibe la LPasa, pero si están en simultáneo, no solo se inhibe la hidrólisis del 2AG, sino que se estimula su síntesis, llevando a una mayor biodisponibilidad del 2AG. Es decir, que al bloquear los receptores, el envejecimiento está diciendo falta 2AG y activa su maquinaria biosintética a través de la daglipasa y bloquea o frena su hidrólisis, favoreciendo una mayor biodisponibilidad de este endocannabinoide neuroprotector. Es decir, que en el envejecimiento podemos estar forzando, por decirlo de alguna forma, la biodisponibilidad de 2AG de esta molécula, tengamos en mente, neuroprotectora, precisamente por el bloqueo de los receptores. ¿Qué vimos respecto a la hidrólisis de anandamida? Este trabajo es producto de una estancia postdoctoral que tuve la suerte de hacer en el Instituto Ramón y Cajal, en el Laboratorio de Enfermedades Neurodegenerativas, dirigida por la doctora de Ceballos, que no solo pudimos trabajar con animales, sino que también, les voy a mostrar algunos resultados, pudimos trabajar con cerebros post-mortem de individuos que habían muerto o que padecieron de enfermedad de Alzheimer. Esto que les estoy mostrando ahora es el resultado de estudios en ratas. Trabajando con cortezas y evaluando la hidrólisis de anandamida, vimos que esa hidrólisis disminuía en el envejecimiento, que si bloqueábamos o antagonizábamos, la hidrólisis, había un perfil diferente en el envejecimiento, se anulaba totalmente. Y cuando evaluamos de manera similar a lo que hicimos para el 2AG, la hidrólisis de anandamida bloqueando receptores SR1 y SR2, podemos concluir que, vuelvo a repetir, en lo que respecta a hidrólisis de intersinápticos, disminuye el ácido graso amidohidrolasa, la actividad de ácido graso amidohidrolasa, generando una mayor biodisponibilidad. Podemos hablar de una mayor biodisponibilidad porque bibliografía argumenta que no hay modificaciones en la síntesis de anandamida en el proceso de envejecimiento. Cuando bloqueamos el receptor CB1 y CB2, o bien trabajamos con un ACA específico para el receptor CB2, esto se traducía en una inhibición del ácido graso hidrolasa, generando una mayor producción de anandamida. Para el caso de la anandamida, podemos decir que el bloqueo de los receptores CB1 y CB2 y también el estímulo del receptor CB2
puede llevar a un aumento en la biodisponibilidad de este endocannabinoide. Precisamente, si recuerdan, cuando les mostré los Western o la expresión de la enzima en el envejecimiento, había una mayor expresión de enzima. Y esto que les quería indicar acá, que esto tiene que ver que no siempre un aumento en la expresión va de la mano de un aumento en la actividad. Precisamente acá vemos lo contrario. Es como que este aumento en la expresión es compensado con una menor disponibilidad para tener una mayor biodisponibilidad de este endocannabinoide neuroprotector y suplir, al menos en el envejecimiento, el déficit que veíamos en el otro neuroprotector araquidonoidglicerol. Ahora les voy a hablar un poco de la enfermedad de Alzheimer. Esta patología es una de las más consideradas como el diente de la más prevalente. Las regiones más afectadas son las que están involucradas en el aprendizaje y la memoria, donde se ve, fíjense en esta imagen, un deterioro muy marcado y una disminución de materia cerebral en pacientes con enfermedad de Alzheimer respecto a individuos sanos, y las áreas más afectadas son las corticales del campo, al hipocampo y a la corteza cerebral. Uno de los fenotipos más visibles en neuronas de individuos con enfermedad de Alzheimer es el depósito de una proteína amiloidogénica llamada beta-amiloide, que es un péptido entre 40 y 42 aminoácidos, que viene de un procesamiento de una hidrólisis proteolítica, de una rotura de una proteína mucho más amplia por acción de estas enzimas. Así en la enfermedad de Alzheimer vemos una mayor producción del péptido con una menor depuración. Este péptido se agrega en un principio en forma oligomérica y después en placas. Tiene la particularidad, sobre todo los oligómeros, de depositarse en los terminales sinápticos. Hay una activación del sistema inmune neuronal como la microglía. Esto lleva a un deterioro de una injuria sináptica progresiva, con un daño oxidativo importante, con alteración de determinadas proteínas importantes para la funcionalidad en la neurotransmisión. Y este daño neuronal extendido lleva a la muerte neuronal y conduce a la demencia. Acá les quiero comentar unas cosas. Por mucho tiempo se pensó que la forma fibrilar del beta-amiloide era el mayor detonante en la enfermedad de Alzheimer. Hoy se sabe que es la forma oligomérica y nosotros, trabajando con nuestros modelos de animales, lo pudimos corroborar. Y otra de las cosas que les quiero indicar es que el depósito de esta proteína ocurre mucho tiempo antes, hablando en años, antes de que se empiecen a manifestar las primeras, bueno, valga la redundancia, manifestaciones de esta patología. ¿Qué vimos nosotros respecto en nuestro modelo a enfermedad de Alzheimer y 2AG? Como les vuelvo a repetir un poco para refrescarlos, lo que hacemos es trabajar con el terminal sináptico con distintas formas del péptido beta-amiloide. Cuando el péptido beta-amiloide se trata, bueno, en un medio adecuado, inmediatamente, es decir, sin tiempo de incubación, es nuestro control, donde vemos moléculas aisladas. Cuando esto lleva una incubación de 2 horas, se empiezan a ver los oligómeros, que es como si fuera un collar donde tenemos alrededor de un eje central todas las pelotitas o las perlas, que serían esos oligómeros, y a medida que pasa el tiempo, si dejamos una incubación de 24 horas, tenemos estos. ¿Qué hacemos nosotros, terminales sinápticos? Los incubamos, por un lado, con el péptido control, con la forma oligomérica y con la forma fíbrica. Lo primero que quisimos ver es si había alguna alteración en la membrana del terminal sináptico, y esto lo evaluamos
midiendo la actividad de una enzima que se llama lactato dehidrogenasa, que se libera persináptico o de célula. Hicimos previamente una curva viendo cómo era la actividad de esta enzima en función del oligómero y vimos que las concentraciones donde se veían efectos significativos eran de 0,1 y 1 micromolar y a partir de ahí trabajamos. Lo que vimos es que hay rotura de membrana, ambas concentraciones, tanto en la forma oligomérica como en la forma fibrilar, aunque un poco menos en la fibrilar. Cuando evaluamos las actividades enzimáticas con la forma oligomérica, con la forma oligomérica o con la forma fibrilar, lo primero que vimos es que la forma oligomérica generaba una disminución en la síntesis, porque modifica la actividad de la vía cilicerida lipasa, y también en la hidrólisis, pero mucho más marcada. A estos resultados o a este modelo de terminal sináptico con la forma oligomérica, nosotros lo llamamos enfermedad de Alzheimer temprana porque es lo primero que se visualiza en una neurona, es la formación oligomérica. En base a estos resultados, ahora les voy a mostrar qué es lo que vimos o cómo lo ejemplificamos en un esquema. Y lo que cuando están las formas fibrilares, hay un aumento en la actividad de síntesis del 2AG. Hoy lo que se sabe es que las fibrillas serían el reservorio de las formas oligoméricas y que las dañinas o patógenos son las formas oligoméricas del péptido. Y precisamente ahora les voy a mostrar una microscopía que puede dar tono que explica el porqué de estos resultados. Entonces, si vemos qué es lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer temprana, visualicemos terminal sináptico con forma oligomérica del péptido. Así es como se ven por microscopía electrónica los terminales sinápticos, es decir, el depósito de los oligómeros sobre esos terminales. Vemos que hay una disminución de la actividad de maglipasa, la LPasa no se modifica y hay una disminución muy marcada de esta enzima de síntesis, lo que genera un alto déficit de esta molécula neuroprotectora. En el modelo de enfermedad de Alzheimer tardía, fíjense cómo se ven la microscopía electrónica. Si lo comparamos con la anterior, los sinaptosomas se veían aislados, acá se aglomeran. Estas flechitas, no sé si lo alcanzan a visualizar bien, indican rotura de la membrana como si se sacaran en forma de sacabocados. Y el hecho de que estén tan pegoteados o tan unidos unos a otros, estaría dificultando la entrada de esas formas oligoméricas a partir de esa forma fibrilar como para poder dañar. Por eso es que podemos estar viendo una mayor, en la enfermedad tardía, producción de 2AG como para tratar de atenuar estos efectos deleterios que estaría produciendo el péptido beta. Cosa que no se alcanza a ver con la forma oligomérica, por eso se habla de la forma oligomérica mucho más patógena. Bueno, variando las enzimas de síntesis, en la enfermedad de Alzheimer tardía vemos una mayor producción de sangre. Ahora, estos que les voy a mostrar son resultados preliminares. Hay una estrecha, y es el tema de tesis de una de las chicas que comenzó a trabajar en el laboratorio, hay una estrecha relación entre lo que es la enfermedad de Alzheimer, el metabolismo de glucosa y la regulación de insulina. Por eso es que muchas veces se la llama la enfermedad de Alzheimer una diabetes tipo 3. La insulina unida a su receptor, no voy a entrar mucho en detalle con esto, genera a través de su cascada de señalización muchos efectos en lo que tienen que ver con la plasticidad sináptica. Y precisamente los oligómeros impiden que la insulina, que los receptores puedan responder. ¿Por qué? Porque favorecen la internalización del receptor de insulina. Se sabe que en cerebros de pacientes con enfermedad de Alzheimer hay una disminuida metabolización de glucosa
sabiendo que es el principal sustrato bioenergético del sistema nervioso. También hay una defectuosa señalización a nivel del receptor, es decir, el receptor responde menos. Que los oligómeros del péptido beta-amiloide se unen al receptor y lo internalizan de forma tal que no hay receptor para que responda a insulina. Y que precisamente esta hormona previene o trata de atenuar la toxicidad de los oligómeros. Pero al momento que empezamos a trabajar con esto, no se sabe, o no se sabía, o no se sabe, qué es lo que pasa con los efectos de la insulina a nivel de los endocannabinoides en la enfermedad de Alzheimer. Como los efectos deleterios son producidos por la forma oligomérica, empezamos a trabajar con oligómeros y no con fibrillas. Y así pudimos ver que estos son resultados preliminares, que la insulina en el terminal sináptico, modulando la actividad de enzimas responsables de la síntesis y de la degradación del 2-AG, favorecen un aumento en la producción de 2-AG, mientras que el modelo de enfermedad de Alzheimer, es decir, en presencia de oligómeros, este efecto que la insulina genera favoreciendo la producción o la mayor biodisponibilidad de este neuroprotector endógeno, es anulado en el modelo de enfermedad de Alzheimer temprana, es decir, en presencia de la forma oligomérica. Como vimos en una de las primeras diapositivas, no solo los receptores cannabinoides están en membrana, también están a nivel intracelular, también se endocitan. Y vimos que tanto los endocannabinoides como algunos de los principios activos de la planta de cannabis, como productos del metabolismo de endocannabinoides o algunos elementos del proceso de señalización de la unión del endocannabinoide a su receptor, generan modificaciones a nivel de receptores nucleares. Así que empezamos a evaluar qué es lo que pasa con el sistema endocannabinoide en regiones nucleares de células neuronales provenientes de corteza cerebral. Lo primero que vimos es que lo evaluamos únicamente por ahora para el 2-AG, lo primero que vimos es que está toda la maquinaria biosintética del 2-AG, es decir, que el núcleo produce este endocannabinoide. Cuando tratamos de ver si estaban los receptores CB1 y CB2, únicamente vimos la expresión del receptor CB1 y que cuando estimulamos este receptor CB1 a través de Wnt, que si bien Wnt es agonista del receptor CB1 y CB2, al no estar el CB2, obviamente únicamente va a estimular el CB1, a través de una fosforilación o de una vía de señalización, donde se involucra fosfoERK, son quinasas determinadas, no quiero entrar en detalle con todo esto, aumenta la fosforilación del histón, de este histón en particular. Es decir, que hay una modulación epigenética por parte del sistema endocannabinoide. Y esto es muy importante porque, como vimos al principio, tanto el 2-AG como algunos de sus derivados interactúan con PIPAR, por ejemplo el ácido araquirónico, y hay otros cannabinoides que se han descrito últimamente, que no solo tienen 24, sino que tienen 22,5 y 22,6, que también son agonistas de estos receptores PIPAR. Entonces, un poco para terminar o ir concluyendo, ¿qué es lo que planteamos? Asumimos que si se puede modular el sistema endógeno estimulando la síntesis e inhibiendo la hidrólisis, podemos generar mayor producción de estas moléculas neuroprotectoras, y todo esto puede estar perfectamente modulado, ahora les voy a mostrar otra diapositiva, con los productos o con los extractos derivados de la planta, y de esta manera atenuar los procesos neurodegenerativos. En este sentido, y esto es, como decimos los argentinos, recién sacado del horno, lo que pudimos ver y lo evaluamos y lo vimos en terminales sinápticos no se daba en terminales controles. Para esto, y con un trabajo, digamos, referido o en referencia a la comunidad de nuestra ciudad, empezamos en el año 2000,
2017 a trabajar con la ONG Cultivo Mi Medicina de la ciudad de Bahía Blanca. Hicimos un relevamiento que fue presentado en la Expo Cannabis y que acaba de salir, acabamos de enviarlo para su publicación. ¿Qué pasaba con los usuarios de cannabis en nuestra ciudad? Creo que lo que han hecho la mayoría de la gente que trabaja con esto. Qué patologías abordaban, de dónde provenían, qué control de calidad tenían, etcétera, etcétera. Y en base a eso, empezamos a evaluar de la disponibilidad bibliográfica de formas de extracción de productos derivados de cannabis la mejor, como para poder aplicarlas y presentarlas a nuestra comunidad y aplicarlas también en nuestros modelos de neurodegeneración. Haciendo un poco paréntesis con esto, lo primero que tratamos de ver, además de en este estudio, ver cómo, que obviamente no presenta ningún resultado, cómo se mantienen en función del tiempo, si se mantienen mejor como extractos etanólicos, como resinas, en aceites, bueno, etcétera, etcétera. Eso es lo que les acabo de mencionar que mandamos a publicar y estamos esperando que nos contesten los revisores. Bueno, respecto a nuestro modelo de envejecimiento, les vuelvo a repetir, lo vimos en sinaptosomas seniles, no en sinaptosomas adultos. Y hablando un poco, tratando de ver qué pasa con este efecto séquito de que tanto se habla, primero probamos con un extracto rico en THC, proveniente de una planta que tiene prácticamente en exclusividad THC. ¿Qué pasaba con todo el extracto sobre el metabolismo endógeno? Y después ver qué pasaba con el THC puro comprado. Bueno, que lo tenemos, digamos. Lo primero que pudimos ver es que el extracto completo de la planta, puesto en contacto con el terminal sináptico de ratas envejecidas, lo hicimos en adultos y no pasó nada, veíamos que se producía una disminución de la hidrólisis, acá son los resultados más marcados, llevando obviamente a una mayor biodisponibilidad del dosaje. Esto pasaba con el extracto completo de la planta. Cuando esto mismo lo hacíamos con el THC puro, veíamos que este efecto no lo teníamos. Es decir, que el efecto lo tenemos con el extracto completo de la planta, un poco apuntando también al efecto sinergístico. Esto, como les digo, son resultados más que preliminares y obviamente se va a seguir con el resto de las cepas que tenemos, otra rica en CBD y otra en concentraciones sextimoleculares de HCCB. Y por último, les quiero traer algunos resultados de mi trabajo en el Instituto Ramón y Cajal. Aquí trabajando con el metabolismo de 2-AG y anandamida en cortezas cerebrales humanas de individuos que padecieron de Alzheimer. Aquí no trabajamos con terminal sináptico, sino trabajamos con fracción de membrana. Lo que vimos, les presento los trabajos más relevantes, los resultados más relevantes. Lo que vimos respecto a la hidrólisis es que había una redistribución entre membrana y soluble. La enzima es activa en membrana y es como que en la enfermedad de Alzheimer se esconde, se va hacia el soluble como para tener menos actividad y generar y hacer que desaparezca menos el dosaje. Cuando tratamos de ver si este perfil de la enfermedad de Alzheimer se condecía con el péptido beta amiloide, es decir, que si a membranas de corteza cerebral humana, controles, no con la patología, los tratábamos con el péptido, se veía lo mismo que lo que se veía con la enfermedad de Alzheimer. Y vemos que no, que se activan la enzima de hidrólisis tanto en fracción de membrana como en soluble. Cuando valoramos la expresión de enzima, la diferencia en la expresión, pero cuando trabajamos con inhibidores selectivos para la MAG-lipasa, veíamos que la MAG-lipasa se inhibía un 60% en cortezas controles, pero un 12% en la enfermedad de Alzheimer. Es decir, que tenía un papel mucho más relevante en esta enfermedad.
Los resultados de anandamida, haciendo un trabajo similar, vimos que en la enfermedad de Alzheimer disminuía la hidrólisis de anandamida, había un perfil similar con el beta-amiloide, con la diferencia que el beta-amiloide generaba un efecto adicional, porque disminuía mucho más que lo que se veía en la enfermedad de Alzheimer. No había diferencias en la expresión de ambas, de la ácido graso amiloidolasa, tanto en controles como en enfermedad de Alzheimer, y que tampoco había diferencia en cuanto a la mayor o menor participación en la hidrólisis de anandamida de esta enzima, entre controles y entre individuos con enfermedad de Alzheimer. Bueno, y ahora sí terminando, esto es lo que presentamos en la Expo Cannabis, lo que les contaba, el relevamiento que se hizo. Aquí está la doctora Bossetti, trabajamos con ella en el relevamiento de pacientes, de alrededor de 400 pacientes tratados en su consultorio, y ella es médica en la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca. La doctora Ana Clara Pascual, que ahora les voy a decir a qué se dedica y qué es lo que hace nuestro grupo de investigación, Estefanía Chamorro, y el bioquímico Pablo Milano, que es el responsable técnico del stand que el CONICET nos aprobó para cuantificar derivados de cannabis. Aquí estamos en el laboratorio. Bueno, y ahora sí les voy a presentar a las chicas. Como vemos, es un staff con amplio predominio de género femenino. Ana Clara trabaja, es la responsable de los resultados de envejecimiento y de enfermedad de Alzheimer. Hizo su tesis en envejecimiento básicamente. Virginia es la responsable del estudio del sistema endocannabinoide en fracción nuclear. Estefanía Chamorro en el proceso visual. Y Sabrina Salas es quien, Estefanía está presentando ya su tesis, y Estefanía Salas es quien, la última incorporación, quien trabaja con el metabolismo de endocannabinoides e insulina. Este es el Centro Científico Tecnológico, aquí está el INIBIP, estos somos quienes formamos parte del proyecto, quien les habla, las doctoras Gabeglio, Pascual, las biólogas Chamorro Aguirre y Sabrina Salas, como con sus colaboradores tenemos al bioquímico Pablo Milano, quien es el responsable de la cuantificación de los extractos, la doctora Bossetti, como les dije, es médica de la Secretaría de Salud, y obviamente el incalculable apoyo de la Asociación Cannabis Medicinal de Bahía Blanca. Como colaboradores internacionales, la doctora de Ceballos, del Instituto Ramón y Cajal de Madrid, el doctor Tibor Harkany, de la Universidad de Aberdeen, de UK, y el doctor Cofaldi, de la Universidad de Coimbra, Portugal. Trabajamos con el financiamiento de la agencia, hemos pedido 2 subsidios, aplicamos a un tercero, esperemos que nos salga, con la Secretaría de Ciencia, de los subsidios de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad, alguna ayuda de la SIC y también del CONICET. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por tu interesante presentación. Si hay alguna pregunta en el auditorio, tenemos tiempo solo para una. Si no, hago yo una que tengo en mente. Susana, con respecto a lo que nos mostraste sobre cómo intervienen el dosaje y esa modulación del sistema endocannabinoide en el desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas, ¿tienen idea si, además del desarrollo o sea, prevenir el envejecimiento, si pueden, una vez establecido el envejecimiento, recuperarlo con estos mismos tipos de sistemas y de modulaciones? Sí, para eso lo que tendremos que hacer es, por ahí lo podríamos llegar a ver, con los extractos de la planta ya tenemos un resultado preliminar que lo estamos viendo. Con el extracto completo de la planta, que hay una mayor producción del endógeno, por lo menos en lo que respecta a dosaje. Lo que tendríamos que hacer ahí, en base a tu pregunta, es en sinaptosomas de ratas seniles, tratar con dosaje o anandamida y ver qué es lo que pasa, cómo se regula su propio, si esto puede llegar a regular su propio metabolismo. Lo que asumimos es que
en base a los resultados que obtuvimos bloqueando los receptores, es que el hecho de que el sistema piense que no hay endocannabinoides lo fuerza un poco a generar. Y planteamos, y apuntamos a eso, que podemos, con los extractos de la planta, poder modular la síntesis endógena. Perfecto. Solo una pregunta más. Discúlpame, yo puedo. Espera, vení, si te acercaste, pasa el micrófono. Tenemos una pregunta más para vos, Susana. Perfecto. ¿Se escucha? Bien. Excelente charla. La verdad me gustó mucho lo que estuvo hablando sobre la contribución de los lípidos. Mi pregunta es si hicieron algún estudio de upregulation en las esfingomilinasas, teniendo en cuenta el rol que tienen en aging. Y también saber si saben algo del eje esfingocino-1-fosfato-esfingoquinasa, ya que estuvieron hablando algo de eso también. No hemos hecho nada de esfingolípidos. Precisamente pensando en que, nuestro laboratorio es laboratorio de lípidos. En su inicio era laboratorio de lípidos y transducción de señales. Desde que entramos con la parte de cannabinología nos dividimos en lípidos y transducción de señales, que hay gente que está dedicada a esto, y en laboratorio de cannabinología, que es el que yo dirijo. Pero todas las tesis que surgieron del laboratorio nuestro fueron de lípidos y de enzimas relacionadas con el metabolismo de lípidos en procesos neurodegenerativos, básicamente con envejecimiento. Lo primero que tenemos en modelos de Alzheimer es lo que les presenté. Y respecto a cannabinoides, no hemos evaluado otro tipo de lípidos. No hemos hecho absolutamente nada con esfingolípidos en lo que se refiere a envejecimiento. Pero obviamente que hay bibliografía al respecto. Claro, está bien. La consulta era teniendo en cuenta el cambio en la membrana que tiene justamente las células en la constitución, y como ceramida es uno de los principales que desencadena efectos en aging, y lo que sucede con anandamida, entonces pensaba que podría haber alguna relación, pero entiendo. Probablemente que haya relación. Nosotros no la hemos estudiado, no hemos evaluado, sí, digamos. Hay, a partir de la ceramida, más que nada la ceramida tiene funciones en modificar la membrana y no en regular, digamos, receptores. Pero corriente abajo, los endocannabinoides también modulan efectos que tienen que ver, o cascada de señalización donde están involucradas las ceramidas. No nos hemos metido con eso. Ahora con lo de insulina podemos llegar a ver por qué la vía de la insulina involucra también acción de ceramidas. Así que por ahí, por ese lado, podemos llegar a tener algún resultado. Pero no lo hemos hecho específicamente hasta el momento. Bien, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, una pregunta más, si no hacemos la última del doctor Andrinolo. Hola Susana, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Darío? Bien. Un placer escucharte y saber que tenemos investigadores que desde hace mucho están estudiando esto y tienen este tipo de avances. Lo mío es algo simple, me quedé pensando en esta cosa de que la planta producía un efecto y el THC solo producía el efecto contrario, que es un poco lo que le falta a la investigación internacional, ¿no? Solamente hay pocos investigadores a nivel internacional que logran tener este tipo de acercamiento. Yo creo que es por nuestro acercamiento a los cultivadores y a las experiencias locales en gran parte. Pero la pregunta en particular es, ¿a qué pensás que se debe eso? ¿Tendrán que ver los radicales libres? ¿Tendrán que ver algún tipo de... ¿Por dónde pasaría? ¿Por dónde pensás que pasaría esa? A ver, lo que nosotros vimos es que el extracto completo producía una mayor liberación de 2-AG, por decirlo de alguna manera, y el THC de extractos de plantas ricas en cannabis. Nosotros apuntamos al efecto sinergístico con terpenos. Lo que queremos hacer es separar, por un lado, que una postdoc que va a entrar al laboratorio, si el comisario le da la postdoc, no, obviamente, separar, si no nos encargaremos nosotros, separar por un lado fitocannabinoides, por el otro lado terpenos, ver los efectos individuales en el metabolismo endógeno de estos y ver si juntos generan el mismo efecto que el extracto completo. No vemos un efecto contrario, no vemos el efecto directamente.
Vemos el efecto con la planta entera, no vemos el efecto con el THC aislado. Por ahí capaz que no lo expliqué demasiado bien, pero no es que se ve el efecto contrario, no se ve efecto directamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por tu participación. Quiero contarte que bueno, estamos todos muy contentos de que puedas estar al menos de forma virtual con nosotros. Esperemos que en los próximos congresos hayamos superado las instancias de pandemia y podamos volver a hacerlo presencial. Así que nada, nuevamente agradecerte tu buena predisposición, tu colaboración de siempre y nada, pedir un aplauso para la doctora y cerrar su charla.